La semana pasada hablamos de un mensaje titulado El diseño del infierno, el diseño del cielo, el diseño del diablo y el diseño de Dios. Hoy el tema es comandos de conquista élite. Dígale a su hermano, ¿escuchaste ese tema? ¿Escuchaste? Pues. Comandos de conquista élite. Yo digo, Dios mío, ¿qué tema le coloco a este mensaje? Porque si vamos a hablar del yelmo, vamos a colocarle un tema. Y el apóstol San Pablo, en Primera de Tesalonicenses, llama al yelmo, lo llama salvación. Tesalonicenses 5:8 dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, ¿qué es el yelmo? Salvación. La salvación. ¿Qué era el yelmo o cómo se sigue utilizando hoy en día el yelmo? Es lo que llama el casco, que se colocaban los soldados en la antigüedad para protegerse. Es decir, la parte de la cabeza tenía que ser cubierta totalmente cuando iban al campo de batalla. Por ejemplo, el yelmo que tenía Goliat tenía una pequeña abertura entre ceja y ceja. Él traía el yelmo, pero no el yelmo de salvación. Y por ahí David fue donde le incrustó la piedra cuando se la lanzó, en esa pequeña abertura. Los caballeros que peleaban usaban lo que se llama un casco que les cubría totalmente toda la cabeza y toda la cara. ¿Cuál es ese yelmo hoy en día? Lo usan los soldados cuando van a la guerra. O usted ve la policía que usa esos cascos. Eso es un yelmo. Ahora bien, todo hombre y mujer que decide seguir a Jesucristo, se le coloca este yelmo de la salvación. Y si se le coloca este yelmo de salvación, entonces quiere decir que inmediatamente ese hombre y esa mujer lo enfilan en las huestes espirituales de Dios para la guerra. En el momento en que usted cree en Cristo, usted inmediatamente pasa a pertenecer al ejército de Dios, al ejército de Jesucristo. Eso es que no es que va a esperar un mes, 2 meses, 4 meses, no, es inmediatamente. ¿Qué te quiero decir? En el momento en que usted cree en Cristo, usted entra en guerra espiritual contra las fuerzas satánicas de maldad. Usted se convierte en el enemigo número 1 de Satanás. ¿Por qué le coloqué este tema así como tan llamativo? Comandos de conquista élite. Los comandos de conquista élite son comandos especializados, son comandos que van de primero al frente de la batalla. Es decir, son comandos de espionaje. En la conquista de Irak, lo primero que llegó a Irak fueron los comandos élite. Ellos fueron enviados para poder ver, analizar las debilidades del ejército iraquí.
y colocaban en ciertos puntos determinados unos pequeños receptores donde a través de los satélites iban a llegar las bombas inteligentes. Aunque estaba prohibido en esta guerra que se usaran los satélites como armas, sino que tenía que ser una guerra de igual a igual, lo cual no sucedió. Pero los primeros que entraron a Irak fueron los comandos de conquista élite. Óigase bien, cuando entran los comandos de conquista, ellos son los que observan el terreno. Si el terreno es montañoso, si es plano. Por ejemplo, usted va a Roma y Roma fue construida en Y. Usted sabe que usted agarra esta calle y se va derecho y sale a Cocolandia, ¿cierto? En Roma no. En Roma usted se va de aquí a Cocolandia y aparece por ahí en Cumaná. Porque fue construida en Y. ¿Para qué? Para que los nazis no les ubicaran a ellos en la conquista de Italia y se perdieran. Entonces usted dice, oye, yo voy por esta calle y voy a llegar. No, allá usted se pierde. No hay sentido de orientación en aquel lugar, porque las calles no te ayudan. Entonces estos comandos van, ven el diseño de la nación y ven cuál es la forma más idónea para la conquista. Y después de que ellos alcanzan a analizar todo esto, hacen un plano, lo dibujan, entonces esas coordenadas mandan a sus comandos estratégicos, que son entonces los que van a diseñar la toma del país o la toma de la ciudad. Ellos ya hicieron su trabajo. Entonces, cuando envían tres tipos de comandos. El comando aéreo, es decir, los aviones, comienzan entonces a destruir al enemigo a través de las bombas. En la guerra de Irak se utilizaron, óigase bien, se utilizaron 7.000 aviones de guerra. ¿Cuántas bombas por hora o por día cayeron sobre ese territorio? No lo podemos imaginar. Pero la destrucción era inminente, era terrible, porque hubo una alianza de 28 naciones comandada por los Estados Unidos. Después de esto vienen lo que llaman los comandos acuáticos, que comienzan a través de las fragatas a lanzar misiles para terminar de destruir lo que quedó en pie. Y por último entran los comandos terrestres, que son los que vienen a barrer, acabar con todo lo que haya quedado en pie o aquellos que no se quieran rendir. Así como sucede esto en el plano natural, así también sucede esto en el mundo espiritual. Es lo mismo. Lo que pasa que en el mundo espiritual no hay un cese de contiendas ni de guerras. En el mundo espiritual, desde que Satanás entró en conflicto con Dios, se ha presentado una guerra donde no ha cesado hasta el día de hoy. Por eso es que si usted piensa que usted puede vivir el Evangelio quieta y reposadamente, usted está equivocado. Señoras y señores, bienvenidos a tomar su lugar en el puesto de batalla. Amén. Ahora bien, ¿cuáles son estos comandos élites? Los comandos élites hoy en día los podemos dibujar de la siguiente manera. Son lo que se llaman los apóstoles y los profetas. Son los que vienen trayendo los diseños de Dios. Y los profetas son los que dan las estrategias. Los evangelistas, pastores y maestros
lo podemos hablar como la parte aérea acuática y la parte terrestre. Pero somos un solo ejército. Seguimos un fin común todos. Y lo bueno de esta guerra y de nosotros como comandos de conquista élite es que quien va delante de nosotros es el capitán de los capitanes. Jesucristo es el que va peleando todas nuestras batallas. Él nos dice a nosotros cómo tenemos que enfrentar al enemigo, qué armas tenemos que usar para enfrentar al enemigo. Él nos da las estrategias, Él nos da los diseños, Él nos muestra el modelo operante de Satanás. Él nos dice no lo hagan de esta forma. Por eso es que en guerra espiritual, aunque todos tenemos autoridad, pero hay niveles, hay llamados, cosas sobrenaturales que pone Dios sobre ciertos hombres y sobre ciertas mujeres. Es verdad, usted tiene poder para enfrentar a Satanás, pero hay cosas, hermano, donde solamente jerarquías espirituales son llamadas a confrontar aquellas jerarquías espirituales. Entonces, en cierta oportunidad nosotros les enseñamos a ustedes que nosotros hemos sido puestos como hombres y mujeres de frontera, ¿cierto? Eso lo hemos enseñado. Es decir, nosotros no rehusamos a la guerra. La gente más temible son la gente de las fronteras, porque ellos saben que en cualquier momento un disparo se presenta, una balacera o una guerra. O si no, pregúntenle a Antonio. Antonio tenía que dormir con el fusil. Era la almohada, la esposa inseparable de Antonio, porque él estaba al frente del Arauca. Y Antonio decía, del otro lado veíamos los guerrilleros. Y ellos siempre pendientes, no dormían. ¿Cuándo nos irán a soltar? ¿Cuándo nos querrán tomar por sorpresa? Y ellos como soldados tenían que estar totalmente alertas, porque el ataque del enemigo en cualquier momento podría venir sobre ellos. De igual manera nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como guerreros del ejército de Dios, usted no puede bajar la guardia. Porque si usted baja la guardia, la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nosotros en esta guerra, como comando de conquista élite, nosotros hemos sido enviados como hombres y mujeres de frontera. Dígale a su hermano, hombres y mujeres de frontera. Hombres y mujeres de frontera. Dígale, ¿sabes la responsabilidad que requiere eso? Dígaselo. La responsabilidad que requiere. Es decir, cuando somos llamados como hombres y mujeres de frontera, es que somos gente preparadas para hacerle frente inmediatamente al enemigo. Cuando alguien llega al ejército a prestarle servicio a la nación, lo primero que le hacen ver a él es que él es un soldado. Lo primero que le enseñan es identidad de soldado. Le enseñan a maniobrar el armamento y le hacen muy consciente de que tienen que estar preparados, porque de un momento a otro tienen que defender la nación de ejércitos invasores. Y ellos, después de que están ahí se juramentan, no pueden echar para atrás. ¿Por qué? Porque les hacen consejo de guerra. De igual manera nosotros como hijos de Dios tenemos que estar bien conscientes que en el momento en que usted recibe a Jesucristo, se le coloca lo que se llama el yelmo de la salvación, el casco para entrar en guerra contra las huestes espirituales de maldad. Ahora, ¿por qué es tan importante entonces el yelmo, el casco? Porque nos protege de los dardos del enemigo, de los dardos de Satanás. Satanás siempre nos está bombardeando con pensamientos, con palabras que no convienen, con cosas
que nos desaniman. Y uno de esos dardos que lanza Satanás, y por eso es tan necesario tener el yelmo de la salvación, es el dardo de la duda. La duda es lo que se contrapone a la fe. La fe te dice, las cosas son así, 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 y Dios va a orar así, así, así. Y la duda dice, no lo creo. Esto no es imposible que yo lo conquiste, lo alcance. Yo viviré hasta el día que me muera con esta enfermedad. Eso lo dice la duda. Pero la fe habla todo lo contrario a la duda. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué muchas personas vuelven atrás? Porque un día Satanás lanzó un dardo de duda. Provocó lo que se llama un caos interno en ella. Explotó. No pudo aguantar. Mire, lo más terrible para un soldado es la presión en el campo de batalla. Porque él no sabe por dónde va a venir el enemigo. Con qué armas viene el enemigo. Pero entonces es importante tener bien claro en esta mañana que tenemos siempre que tener puestos el yelmo de la salvación. Vamos a 2 de Timoteo, para que ustedes también vean qué es necesario en la vida de un soldado. Saben que ayer cuando salíamos de la congregación, por la casa, me puse a hablar con unos vecinos, estaban tomando, y uno de ellos sacó una cerveza y me dijo, hermano, tómate una cerveza. Y la mamá le dijo, oye, ¿tú no lo respetas? ¿Cómo tú le vas a ofrecer una cerveza a él? Él no bebe. Y yo le dije, mira, no es que una cerveza me haga daño, o una copa de vino me haga daño, sino que yo no debo. ¿Por qué? Porque si alguien pasa por aquí y me ve con una cerveza, no va a decir que me tomé una cerveza, sino que yo estaba borracho. Digo, por eso no lo hago. Pero yo sé que una cerveza a mí no me va a hacer daño. Más bien una cerveza te alimenta. Y no lo vayan a tomar a mal, porque eso contiene cebada. Y eso te ayuda a limpiar aún hasta los riñones. Pero lo que pasa es que hay gente, hermano, como un hermano que conocí hace tiempo, que se compró una garrafa así muy aguda de ese vino Sansón. ¿Se acuerdan del vino Sansón? Yo lo uso, hermano, para asar pernil y pollo sabrosísimo, y para hacer espagueti a la matriciana. Entonces el hermano dice que se compró esa garrafa y se puso en el cuarto a escuchar música cristiana y a tomarse una copita. El otro día se despertó y la botella estaba vacía. Mayor pea se le pidió loco yo. Menos mal que el Señor le dio la oportunidad para que restauraran nuevamente el tabernáculo. Entonces tengan mucho cuidado. Mire, el pastor Diego no podemos tomar una cerveza social. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque somos soldados. La vida de un soldado, ¿qué es, Antonio? Íntegra, ¿no así? Disciplina, rectitud. Le enseñan a un soldado cómo se tiene que comportar con respecto a los civiles. ¿Cierto, Antonio? Puede tener era prohibido hablar de los civiles. ¿Está viendo? Es una disciplina. Entonces aquí en 2 de Timoteo capítulo 2, versos 3 y 4 dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Está viendo? ¿Está viendo que somos soldados de Jesucristo? Ahora, Él mismo fue quien nos tomó. No fue que yo quise. Ay, yo voy a pertenecer, yo me quiero meter evangélico. Todo el que se mete se sale. Pero cuando aquel nos elige, porque él dice Timoteo, Pablo a Timoteo, que él mismo nos eligió como soldados. Pero Pablo
también da unas sugerencias. Que todo aquel que es tomado como soldado de Jesucristo no se puede enredar con las cosas del mundo. Tenemos que vivir una vida de total disciplina para poder avanzar y conquistar en el nombre de Jesucristo. Amén. La vida del Evangelio es una vida de disciplina. Yo siempre he dicho, si en algo hay disciplina, tiene que ser en el pueblo de Dios. Porque el enemigo está así pendiente. Que usted cometa una imprudencia, para él venir y acecharlo y acabar con tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo darle ocasión al enemigo para que él venga contra mí. Porque yo sé las maquinaciones de él, sé lo que él piensa. Mire, si fuera por Satanás, Satanás hubiera acabado ya con nosotros. Él sabe de lo que estamos hablando. Él sabe que hay una guerra frontal. Hay una guerra frontal. Y Satanás sabe que nosotros, como criaturas creadas como fue Él, somos llamados a derrotarle en el nombre de Jesús. ¿Ustedes qué creen? Que lo que iba a suceder el 8 de octubre sobre Venezuela, ¿qué era? Aquí iba a suceder una matazón terrible, señoras y señores. Pero la iglesia del Señor clamó para que esto no sucediera. Amén. Miren, aún se estuvieran contando los muertos sobre Venezuela. Pero le oramos a Dios y atamos ese espíritu de mortalidad que Él pensaba traer. Él quería que se matara venezolanos con venezolanos, que alzaran armas venezolanos contra venezolanos. Pero el clamor de la iglesia, destruimos los planes de Satanás. Amén. Y nada de eso sucedió y nada de eso sucederá cuando los comandos de conquista élite se muevan a tiempo y en el tiempo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque analizamos todo el territorio, analizamos las estrategias que tienen. Entonces la llevamos delante de Dios. Señor, estas son las estrategias de Satanás. Señor, en tu nombre, y damos un decreto para que las cosas no sucedan. Ahora bien, como soldados que somos llamados, también se nos da poder y autoridad. Vamos al libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 6. Marcos capítulo 6, leemos el verso 7 y posteriormente leemos el verso 13. Dice así San Marcos, dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. No crean que mi Dios te va a mandar desprovisto al campo de guerra. No. Lo primero que Él te empodera es de autoridad. Es decir, la autoridad de Cristo en nosotros. Lo primero que Él hizo cuando me salvó fue darme autoridad. Pero como yo era un niño, yo la desconocía. Ahora es que entiendo, después de que he madurado en el Señor, de que Él me ha dado toda autoridad. Verso 13 dice: y echarán fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Para qué la autoridad? Para echar fuera los demonios de los cuerpos de aquellas personas que no pueden hacerle frente, porque los demonios toman ocasión de los seres humanos que no tienen protección alguna de Dios. Entonces nosotros, como comandos élites,
Llegamos a un endemoniado, lo vemos, lo interrogamos porque tenemos la potestad de interrogarlo, le preguntamos cuál es tu nombre, tiene que decir cuál es el nombre, le decimos por qué causa tomó ocasión de ese cuerpo, tiene que decirlo, y después de que haya dicho todo esto, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y se tiene que ir. Hay un hermano evangelista llamado Joshua, ¿no? Nigeriano. Él se enfrentó a un endemoniado africano, a un hombre. Le sacó 186 demonios. Eso es increíble, hermano. Lo que pasa es que no tenemos el video completo. Pero cómo hacía este hombre a medida que se iban manifestando los demonios. Hacía en forma de caimán, de león, de tigre, tomó la forma de culebra y eran demonios que se habían apoderado de ese hombre. Pero eso no salió con agua bendita. Eso no salió en el nombre de María. Eso salió en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Entonces, como soldados, tenemos esa facultad y ese poder para operar en ese nombre que nos ha dado ese nombre y que nos ha llamado. Nosotros se nos ha dado un armamento. Y ese armamento nosotros lo vamos a usar contra las huestes espirituales de maldad. Yo no puedo usar ese armamento que Dios me ha dado esa autoridad para yo ir contra el hermano. Eso no es para ir contra el hermano. Yo no puedo usar ese armamento para ir en contra de mi suegra. No, tengo que amarla. Dios me ha dado el amor para amarla a ella. Pero entonces hay gente que lo usa mal. Lo usa mal. Ahora bien, hay un pasaje de las Escrituras que me llamó mucho la atención. Y yo comentaba con Keila que el problema no es la guerra, sino cómo nos ven los enemigos en esta guerra. Y los enemigos en esta guerra, cuando se activan los comandos élite de conquista, ellos tiemblan y salen despavoridos, salen huyendo. No nos pueden hacer frente. Comenzó el combate, una guerra se desata en los aires contra espíritus que me han querido quitar lo que Dios me entregó. Tomo la armadura y me paro en la zona de guerra a pelear hasta que la victoria en mis manos obtenga. Yo declaro que no